Shalom, queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestra clase, su clase. Estamos con respecto a la clase de Mishneh Torah. Con anterioridad vimos la, la conversación, en este caso la enseñanza que dio el Rambam con respecto a lo que es todo referente a lo que es el Nazirut o el Nazir. Con nosotros se encuentra nuestro invitado especial, el rabino Gilel Aguayo de la comunidad El Had Jacob en Chile. Creo que su comunidad está allá en Valparaíso, ¿cierto, rabino? Bienvenido una vez más a acompañarnos, a instruirnos, a darnos tus conocimientos. Bienvenido una vez más, querido Rab, un gran amigo de nuestra comunidad, un gran amigo mío, al cual respeto y quiero. Bien, entonces tu clase es tuya. Bienvenido. Muchas gracias, ok. ¿Estudiaron, qué estudiaron en el Mishneh Torah del Nesivut? ¿Qué alcanzaron a estudiar? ¿Estudiaron todos los capítulos o los primeros o cómo fue la cosa? Solo vimos en este caso la mitzvah. Si no me equivoco, la mitzvah 92 Ok, del Natsir tiene con la prohibición de no cortar su cabello, las obligaciones del Natsir, y que sería en este caso la mitzvah 93, que son en este caso mitzvot azé. ok, perfecto. Entonces, primero, el Nezirut es un compendio de mitzvot, tanto positivas como negativas, que mucha gente piensa que ya quedaron obsoletas. Es decir, hay gente que piensa que el Nesirut, el ser nazir, el tomar el voto nazareno, como se diría en español, no es algo válido hoy en día y que dado que no es algo muy común que mucha gente haga, no hay tantos personajes, aparentemente, después vamos a tocar un poco el tema, que tomaron el voto, etcétera. Y esto no es nada más alejado de la realidad. La Torá dice en Devarim, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, dice Lova Shamayim Hi, que dice que la Torá no está en el cielo, para que no digamos que, oh, está muy arriba, entonces ¿quién va a bajarla por nosotros? Entonces quiere decir que la Torá está aquí, de tal forma que todos tenemos que cumplir la Torá, es decir, la Torá la cumplimos, el pueblo de Israel cumple la Torá entre todos, y por lo tanto cada judío tiene que cumplir todas las mitzvot, de tal forma que si hay una mitzvah que usted no cumple, tengo que cumplirla yo por usted. Entonces, la mitzvah del Nezirut, primero, ¿qué es Nazir? Nazir, la palabra Nazir se escribe en hebreo Nun, Zain, Yud, Resh. ¿Ok? Son cuatro letras. La raíz de la palabra es la letra Nun, Zain y Resh, que forma la palabra Nezer. Nezer. Nezer tiene dos significados y ambos significados están relacionados con la mitzvah del ser Nazir. La primera, el primer significado es de leazir, que significa separarse o abstenerse de algo, es decir, frenarse de hacer algo. Y la segunda significado es nezer, que es corona o dedicarse a algo. Entonces, ¿qué es un nazir? Un nazir es una persona que toma un voto para santificarse a Hashem, para santificarse a Dios, y esa santificación requiere que la persona tome sobre sí ciertas prohibiciones. ¿Cuáles son las tres prohibiciones principales del Nazir? La más importante es el vino. El Nazir tiene totalmente prohibido obtener usufructo o cualquier tipo de beneficio del vino. Y recordemos que según la halajá que explica en el Shulchan Aruch, el vino es cualquier cosa que venga de la uva, es decir, es vinagre de vino, jugo de uva, la uva misma, la semilla de la uva, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es que sea el vino la bebida alcohólica fermentada, sino que también el vinagre, el jugo de uva. Por lo tanto,
un nazir le quedaría estrictamente prohibido consumir vinagre de vino, consumir las cáscaras de la uva, consumir la semilla de la uva y consumir la uva misma. La segunda prohibición, que en realidad no es una prohibición y una mitzvah positiva, que es la prohibición de rasurarse el cabello. La Torá dice que el nazir no puede pasar bajo ninguna circunstancia navaja por sobre su cabello, esa es la prohibición negativa, es decir, el no hacer. Y la mitzvah positiva es dejar crecer el cabello, es decir, que mediante no cortarlo, la persona tiene que dejarlo crecer. Esto es mucho más profundo, no es tan sencillo como pasarse literalmente una navaja. ¿Por qué? Porque sabemos que existe una mitzvah en la Torah, que es la mitzvah de los peot, o de los peyes, que le dicen en el mundo hasídico, que es de no cortarse la sección que está de lo que nosotros conocemos como la patilla, es decir, esta sección de aquí que está cercana a la oreja, no se puede cortar con navaja. Sin embargo, sabemos que los hajamim explican que sí podemos utilizar tijeras, máquinas que sean de forma de pinza, es decir, que no rasuren, sino que tiren el cabello, etcétera. Pero en el caso de Nasir, está totalmente prohibido por los rabinos. Lo que prohíbe la Torah es cortarse el pelo con navaja, y los rabinos prohíben, los hajamim prohíben, toda aquella prohibición que haga que le saque cabello a la persona. Es decir, que un nazir, cuando deja crecer su cabello, no puede bajo ninguna circunstancia peinarse el cabello. ¿Por qué? Porque cuando una persona se peina el cabello, se va indirectamente a quitar cabello. Entonces no puede ni siquiera peinarse. Entonces va mucho más allá de solamente el corte. Y la tercera prohibición es Tumat Ametim. ¿Qué es Tumat Ametim? Que es la impurificación con los muertos. Sabemos que existe otro personaje en la Torá, otro rol en la Torá que tampoco puede impurificarse con los muertos, que es el Cohen Agadol, el sumo sacerdote. Es aquella persona que no puede impurificarse con los muertos. ¿Cuándo tiene permitido impurificarse con los muertos? Con aquellos familiares que son más cercanos. En este caso es el padre, la madre, el hermano, los hijos, la esposa, etcétera. Son los mismos familiares por los cuales la persona está obligada a decir Kadish, que el Kadish sabemos que es una plegaria que se recita durante el año de fallecimiento, después el aniversario de fallecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la persona tiene estas tres prohibiciones. En el caso del Nasir, ni siquiera con su padre tiene permitido impurificarse, por eso es un voto muy serio. La persona que toma el voto de Nasir completo, se tiene que entender que si su padre se muere, no puede ni siquiera habitar en la casa en la cual su padre falleció. Es decir, en el momento en que su padre fallece, él tiene que alejarse y recluirse y no tener ningún tipo de contacto. No puede ir a visitarlo al cementerio, no puede tocar sus ropas, no puede estar en la casa donde hay un muerto, etcétera, etcétera, etcétera. En base a esto, explica el Rambam en el Mishneh Torah, que los goys, la gente que no es judía, sabemos que enterraban a sus muertos en cualquier parte. Es decir, que hoy en día, fuera de la tierra de Israel, todas las tierras en las cuales nosotros caminamos, es muy probable que hubo o haya habido algún muerto enterrado. Entonces, en base a eso, explican los hajamim, que un nazir que toma el voto de forma completa solamente podría tomarlo en Israel. ¿Por qué en Israel? Porque en Israel es el único país que sabemos que nosotros no enterrábamos los muertos en cualquier lugar, sino que tenemos los cementerios que tienen, ya ustedes saben, pueden venir a Israel 600, 700, 800 años. Hay tumbas de miles de años en Israel. Entonces sabemos que los judíos tenemos la costumbre de enterrar a nuestros muertos en lugares específicos y apartados de la sociedad para que no se irrumpa en la prohibición de impurificarse con los muertos. En el caso del Nazir, la persona tiene estas tres prohibiciones. Sin embargo, existen tres tipos de Nezirut, y eso es lo que vamos a explicar ahora. Si tienen un cuaderno sería bueno porque son diferencias que necesitan anotar. Tres votos existen. El primer voto se llama Nazir Stam, S-T-A-M, Nazir Stam, que es el Nazir regular. Ese voto hoy en día no es válido. Voy a explicar por qué. ¿Qué significa Nazir Stam? Es un Nazir que toma el voto por un tiempo determinado.
¿Cuánto es el mínimo de tiempo que establece la Torá? No los rabinos, la Torá. Para tomar el voto son 30 días. Es decir, si la persona dice, yo voy a ser Nazir por 2 semanas, es Nazir por 30 días. El mínimo son 30 días, aunque la persona especifique 4 días, 5 días, 6 días, es Nazir por 30 días. Ese es el mínimo. De ahí para arriba, puedo decir 31, 32, 1 año, 2 años, 3 meses, etc. Cuando la persona tomaba el voto de Nazir, tenía que cumplirlo durante sus días. Es decir, si yo digo voy a ser nacido durante 30 días, pasan los 30 días y ¿qué es lo que hace la persona? Al final de los 30 días, la persona tiene que terminar su voto de dos formas. El primero y el más importante es con un sacrificio. Es decir, que la persona para poder salir de su voto, es decir, para que ya no estuviera atada a estas tres prohibiciones, a estas tres obligaciones que conllevaba el ser nazir, la persona debía llevar un sacrificio de pecado, lo que nosotros conocemos en hebreo como un korban hatat. El korban hatat se llevaba una ofrenda de pecado y por lo tanto la persona con eso podía salir de el Nesirut, del voto de Nazir. Otras personas explican que anexo a eso, dado que cuando la persona termina el voto de Nazir, baja de santidad, la persona debe rasurarse el cabello y ese cabello es quemado en ese momento. ¿Por qué? Dice la Torah que Nezer Hashem Berosho, que el pelo de la persona es como una corona de su Dios sobre su cabeza. Cuando termina el voto de Nazir, la persona pierde la santidad que adquirió y eso se representa como cuando a un rey le quitan la corona. Entonces la persona tiene que rasurarse su cabello, cortar todo su cabello y quemarlo. En base a eso, sabemos que en este primer voto de Nesirut no es posible realizarlo hoy en día. ¿Por qué razón? Porque no tenemos templo. Es decir, aquella persona que toma el voto hoy en día lo toma para siempre. No hay forma de salir del voto. Existe una forma, lo vamos a ver más adelante, pero es muy complicado. Pero por ahora pensemos que no hay forma simple de salir del voto hoy en día. Entonces, cuando la persona sale del voto, pierde toda su santidad. Entonces, explica Ramban, no Rambam. Ramban con N, Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, explica por qué si lo que está haciendo el Nazir es santificarse ante Dios, tiene que traer un corbán de pecado, como si hubiera cometido alguna falta. ¿Por qué? La respuesta es porque rechazó y despreció el nivel de santidad que adquirió. Porque la gracia de tomar el voto de Nazir es tomarlo para siempre, no tomarlo por una cantidad de tiempo en específico, que eso es lo que hacían en la antigüedad. Existe en la Gemara una historia de un rabino que era sumo sacerdote y que, como sabemos, parte de los sacrificios, el sumo sacerdote tenía derecho a comerse esa ofrenda, era su herencia. Este sumo sacerdote nunca quería comerse los sacrificios que venían a hacer los nazir. ¿Por qué? Porque él decía que las personas que en ese momento tomaban el voto no lo tomaban por el honor del voto ni santificarse a Hashem, sino que lo hacían por motivos que no eran los correctos. Por ejemplo, sabemos que en la época de la Torá y en la época de las guerras, la gente cuando iba a la guerra tomaban todos los hombres el voto de nazir para ir a la guerra, para asegurar que les fuera bien y que ganaran la guerra. Es decir, iban todos santificados a Dios a la guerra, de forma tal que cuando volvieran, terminaba la guerra, terminaban el voto. Entonces, eso lo vio este rabino y dijo, no, yo no voy a comer de esta ofrenda porque considero que no es el camino bueno de ser un nazir. Es decir, aquí podemos determinar que existe un camino bueno para ser nazir y un camino malo para ser nazir. Eso respecto del primer voto. En el segundo voto tenemos la segunda categoría que es Nazir Olam o Nazir Leolam, que significa un Nazir para siempre, un Nazir vitalicio, para toda la vida. Significa que es una persona que cuando toma el voto, todos los días de su vida está obligado a cumplir las tres prohibiciones. Tiene que decir
cuando la persona toma el voto, debe decir, yo aquí voy a ser Harini Nasir Leolam, que es decir, yo voy a ser Nasir para siempre, para toda la vida. Incluso si considerase que son 1000 años, no se le considera Nasir para toda la vida, sino un Nasir temporal. Es decir, si yo digo, yo voy a ser Nasir por 100 años, a pesar de que probablemente, ojalá que Hashem me dé vida, pero probablemente yo no voy a vivir 100 años más, aún así se me considera que soy un Nasir Stam, un Nasir temporal. Si yo digo, voy a ser Nasir toda la vida, aunque mi vida dure 10 años más, 20, 30, 40, soy un Nasir para toda la vida. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es importante. ¿Cuál es la diferencia entre un Nasir para toda la vida y un Nasir temporal? Es que el Nasir temporal tiene las 3 prohibiciones. ¿Cuáles son las 3 prohibiciones? Vino, cabello, impurificación de los muertos. Son 3 prohibiciones principales. El Nasir de Olam, Nasir para siempre, también las tiene las 3, pero hay una diferencia. Existe un personaje en el Tanaj, en la Biblia, que fue Nasir, que era el hijo del rey David, que se llamaba Absalom. Absalom, según los Hajamim, según los sabios, era Nasir, era un voto de Nasir. Y él, dice en la Torá, que cuando él iba a entregar un sacrificio, él una vez al año tenía el permiso de cortarse el cabello para bajar el rigor de su cabello, a condición de que no cortara la mayoría de este. Es decir, si el pelo de Absalom medía 1 metro, él tenía permitido cortarse 49 centímetros. Tenía que dejar mayoría de cabello y podía bajarse un poco menos de la mitad para que el peso de su cabello, al haberlo crecido todo el año, no sea tan fuerte. Entonces de aquí nosotros entendemos, explican los sabios, explica el Mishneh Torah, que el Nasir para siempre, dado que nunca va a terminar su voto, tiene permitido una vez cada 12 meses de haber tomado el voto, bajarse la carga de su cabello, es decir, cortarse el cabello una vez al año. Cada 12 meses hebreos, es decir, si yo tomé el voto el 12 de Adar, tengo que esperar al 12 de Adar del siguiente año para poder rasurarme el cabello. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? David, ¿tienes preguntas? Sí, tiene aquí una pregunta aquí en Cuba. A ver, adelante. Ok. Ralph, menciona que una de las divisiones es el vino, y aquí se incluye todo lo que tiene, todos los derivados del fruto de la vid. Pero yo pregunto, ¿solamente es los derivados de la uva o aplica para todo tipo de vino, aunque no sea de uva? Buena pregunta. Existe una discusión en el Talmud, en la Gemara, respecto de si la Torá se refiere únicamente al vino o a todas las bebidas alcohólicas que no sean vino. ¿Cómo quedó el alajá? Después de una discusión bastante extensa. De hecho, existe un tratado que se llama el Tratado de Nasir. Es un tratado del Talmud que solamente se discute esto. Y la alhaja es que solamente los productos de uva, es decir, por ejemplo, si el whisky, el ron, el vodka, que no son de uva, son totalmente permitidos para un nasir. Y si, por ejemplo, en, no sé, en Perú o acá en Chile, que hacen variaciones del vino y hacen un vino de durazno que no tiene ningún tipo de mezcla con uva, estaría permitido para el nasir para consumirlo. Tengo una pregunta, Rafa. Dígame, antes de seguir con usted, no sé si al muchacho de Cuba le quedó claro o tiene más ¿Te quedó preguntas. claro, David? Sí, me quedó claro. Tiene el dedito Ok. así levantado. Ahora sí, alguien tiene, otra persona habló, no puedo ver quién es. Disculpe. Dígame, dígame. Él es Eh, David. Ok, estoy pensando, ¿qué pasa con Shabbat, el Kiddush de Shabbat? muy buena pregunta, muy buena pregunta. Existe un principio tenemos dos cosas. Idealmente hay dos momentos en los cuales sí o sí debiese ser vino. ¿Cuál es esa primera instancia? Sabemos que existen dos Kiddush y Abdalá, ¿cierto? El Kiddush de viernes noche, el Ok. Kiddush sábado en la mañana y Mm, Abdalá. mm. Solamente el Kiddush del viernes noche y el Kiddush de Abdalá es obligación ocupar vino. Es el ideal.
no se puede idealmente reemplazar con otra bebida. Es decir, existen formas, pero lo ideal es tener el vino. El Nasir no puede consumir vino, entonces, ¿cómo hace Kiddush? Tenemos dos reglas. La primera regla se llama Jamar Medina, Jamar espacio Medina, Jamar Medina, que significa Amarme. importante en el Estado, que significa, esto no es solo para el Nasir por si acaso, esto explica para todos. Si en algún momento no tienen vino para hacer kiddush, pueden ocupar esto, así que esto es importante. Hamag Medina significa que si es una bebida importante en el Estado, se podría utilizar para reemplazar el vino. Es decir, si acá en Chile, por ejemplo, que yo vivo en Chile, desconozco cuáles son sus países, si acá en Chile nosotros tenemos una cerveza de muy buena calidad que nosotros le ofreceríamos a un invitado, podríamos reemplazar el vino para el kiddush con cerveza. Mm. Por ejemplo, simplemente lo que habría que hacer es cambiar la bendición. Es decir, en vez de decir Boré Peria Geffen, se dice Sheakol Niyavit Baro, que es la bendición correspondiente a la cerveza o cualquier tipo de bebida que no sea vino. E incluso hay una teshuva muy importante del Rav Siegel, el rabino de mi rabino, el Rav Jacob Siegel. Él dice que depende mucho del estado. Entonces, por ejemplo, en Colombia, que el café es muy importante, algunos opinan que incluso uno podría hacer kiddush o abdalá con café. O sea, depende del estado en el cual uno tenga. Si existe una bebida típica que cumpla con las reglas de kashrut y sea kosher, se puede utilizar para reemplazar. Obviamente, Wow. esto no quiere decir que el ideal siempre es vino. ¿Y qué pasa si la persona no tiene nada o el nazir no le gusta tomar alcohol o le hace mal? Se puede hacer kiddush con jalá, con el pan. Ujú. Antes de recitar el kiddush, hace el netilat yadayim y en el kiddush, en vez de decir Bore Peria Geffen, hace la motzi, la bendición del pan. Y con eso ya la persona puede reemplazar, tiene dos formas para reemplazar. Entonces, ¿alguien tiene más preguntas? Gracias, Rafa. No, de nada. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Alguna otra consulta? Rabino, en este caso, eh, hace mucho tiempo yo leí que con respecto al Korban Hatat, o sea, por la culpa o por la falta que ofrecía en este caso Nazir, también se debía porque él se prohibía disfrutar de ciertos aspectos en este mundo. Por ejemplo, beber vino. Y son cosas que Kadosh Baruj Hu nos ha establecido para que nosotros podamos disfrutar. Y como él se abstuvo, entonces por eso es que también es por la culpa. Sí, eso es otra opinión que explica que en realidad la Torá nos da muchas prohibiciones. Muchas prohibiciones. Entonces, si alguien se da cuenta, por ejemplo, si yo no como kosher, si yo no guardo Shabbat, ¿por qué voy a tomar el voto de Nazir? Porque no me va a servir, no voy a hacer más, no voy a alcanzar un nivel de santidad extra si no cumplo lo básico. Eso es lo primero. Lo segundo es que la Torá condena el camino de los ermitaños, es decir, la Torá no acepta que hayan personas que se recluyan y vayan a vivir a los montes fuera de toda persona y de toda vida y de toda sociedad. Entonces el Nazir, usted sabe que Nazir hoy en día en Israel, en el hebreo moderno de Israel, la palabra Nazir significa monje, es decir, le hablan, cuando se refieren a un monje budista, dicen Nazir, es decir, el Nazir en realidad es el monje judío que en vez de nosotros raparnos, hacemos todo lo contrario, nos dejamos crecer el cabello. Entonces, el Nasir, en realidad, lo que está haciendo es tomar un camino hacia la santidad, que es el camino del ascetismo, el camino de la abstinencia, es decir, no hacer cosas, y dado que ese camino está guiado, tiene la dirección hacia lo que la Torá prohíbe del ermitaño, por eso es una opinión también que dice que él lleva un corbán de pecado, porque en realidad no debió haberse eh, abstenido de cosas que la Torah le permitía. Entonces tenemos esas dos opiniones. Esto no significa que la persona no llegue a un nivel de santidad, sino que sabemos que existen diferentes formas de obtener un nivel espiritual elevado, y aquellas personas cuya alma resuena con el ascetismo, resuena con el no tener interés de las cosas materiales, el no tener interés del dinero, de las adquisiciones, muy probablemente va a tener un estilo de vida más sencillo, más simple, y eso va a hacer que la persona tenga más tendencia a tomar el voto. Pero sí, es cierto que existe esa opinión, existen dos opiniones.
pero bajo toda circunstancia, y esto es algo que me quiero dejar muy en claro, la persona que toma el voto de Nazir y lo cumple bien, llega al nivel de santidad del sumo sacerdote, solo por tomar el voto. Ahora, esto es muy complicado, porque basta con que la persona diga Areni Nazir, es decir, yo aquí me hago Nazir, esas 4 o 3 palabras en el idioma que sea, y eso hace que la persona se convierta en Nazir. Entonces la persona no debe ni por chiste, ni por ignorancia jugar con yo soy Nazir. Explica el Mishneh Torah del Rambam que si, por ejemplo, usted va en Israel caminando por la calle y ve a un muchacho que es Nazir con pelo largo y usted dice, oh, me gustaría ser como él, la halajá dice que en ese momento usted se convierte en Nazir. Entonces es muy complicado. La gente tiene que saber mucho en lo que se está metiendo, no es tan simple. No solamente eso, sino que tenemos un aspecto más interesante que dice la halajá, que si incluso dice mal la palabra, es decir, yo soy pasik, nasik, nesik, igual es nasir, porque se entiende que lo que quería decir era la palabra correcta. O sea que se Entonces, volvió cuando un de Rabi. entonces, es un nether, el nasir es un nether, es un Ujú. voto que utiliza el nombre de Dios. Entonces es muy importante que la persona sepa lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que explica aquí la halajá? Que la persona que se dedica a tomar el voto de Nazir, que la persona que sabe que va a tomar el voto de Nazir, o incluso los rabinos cuando estudian la Gemara de Nazir, no dicen la frase. Es decir, si toma el voto, no pueden decir la frase porque saben lo que significa. Entonces es muy importante. Y si no hay más preguntas, creo que no hay más preguntas. Para continuar con el tercero, ¿nadie tiene más preguntas? De tus muchachos en Cuba tampoco hay preguntas, ¿cierto? Chicos, Sulam, Jacob, ¿tienen preguntas? ¿No? ¿De tu Ok. quejín? No sé si No, tendrán preguntas. no, ellos ya están bastante entrenados porque si viven con un Nasir tienen que saber que no, no tienen que meterse, Doy no fe tienen de que- ello, doy fe de ello. Entonces, explica que existe un tercer voto y es el voto que yo personalmente tengo. Así que si quieren consultarme de eso en específico también pueden. Por si acaso, el Rab Levi me preguntó y habíamos conversado antes. No tengo problema en que me hagan preguntas personales. Entiendo que algunos pueden preguntar si mi vida es más difícil. Yo soy muy abierto, no tengo problema. No necesariamente tienen que ser preguntas de alajá, sino que incluso personales no tengo problema. Entonces, el tercer voto tiene el nombre de un gran personaje de la historia judía, que es Nazir Shimshon, que es el Nazir como Sansón. ¿Cuál es la diferencia entre este voto y el resto de los votos? Sabemos que el primer voto, ¿cierto? No es válido, porque hoy en día no existe forma de ser Nazir temporal. El que lo toma para siempre, porque no tiene bajo ninguna circunstancia oportunidad de llevar el sacrificio para salir de su voto. Pero sabemos que existen diferentes tipos de votos. Entonces, la persona que va a tomar el voto, si dice yo soy Nazir para siempre, va a poder cortarse el pelo una vez cada 12 meses. Si dice yo soy Nasir solamente y a secas, nunca se va a poder cortar el pelo. Y en este tercer voto, que es el voto de Nasir como Sansón, de Nasir como Shimshon, como ese gran conocido personaje que peleó con leones, que mató 1500 soldados con una quijada de burro, todos sabemos o hemos escuchado sobre este personaje. Y este voto es muy específico porque de las 3 prohibiciones solo le aplican 2. ¿Cuáles son esas 2 prohibiciones? El vino y el cabello. El Nasir Shimshon no tiene bajo ninguna circunstancia permitido cortarse su cabello cada 12 meses. No puede, está prohibido, no puede. A cambio de esa rigurosidad en la segunda prohibición del cabello, tiene permitido impurificarse con los muertos. A Sansón, a Shimshon, que era un juez, recordemos, de la tribu de Dan, se le permitió y se le permitió a todos los que tomaran el voto específico de Sansón, de Shimshon, impurificarse con los muertos. ¿Por qué? Porque Shimshon tuvo que liderar guerras. Entonces, si no podía impurificarse con los muertos, ¿cómo iba a poder estar con soldados? ¿Cómo iba a poder estar en guerra? ¿Cómo iba a poder defender a los judíos? Y recordemos quién hizo esto muy importante. ¿Quién fue el que hizo Nasir a Shimshon? ¿Quién fue? Adolfo. Eso es muy importante. Fue Hashem. No fue, porque existen 2 formas de tomar el Nether. Uno mismo,
cuando uno cumple la edad de bar mitzvah o bat mitzvah, porque sí, el voto de Nazir también aplica a las mujeres. Las mujeres también pueden tomar el voto de Nazir. Dice en la Parashat Naso, el voto, todo lo que es la Torá de Nazir está en la Parashat Naso, que es el capítulo 9 del libro de Números, del libro de Bamidbar. En ese capítulo 9 de Bamidbar dice, mujer o hombre que tome el voto, es decir, también aplica para las mujeres. En el caso del voto de Nazir como Shimshon, tiene permitido purificarse con los muertos, quiere decir que puede ir a un cementerio a enterrar a su padre, puede oficiar funerales, puede hacer un montón de cosas, pero no puede bajo ninguna circunstancia cortarse el pelo cada 12 meses, jamás. Y el Nazir Shimshon, así como Shimshon, fue para toda la vida, es decir, no hay forma de salirse del voto. Ahora, ¿qué personajes importantes de la historia fueron Nazir? El profeta Samuel, el profeta Shmuel, fue Nazir Leolam, fue Nazir para siempre. Pero ¿quién santificó a Shmuel como Nazir? Fue su madre. No fue él, porque él recién estaba naciendo. O sea, ¿qué dice? Dice que la madre pedía por tener un hijo y dijo, si tú me das un hijo, yo lo voy a santificar para ti y no va a pasar navaja por sobre su cabeza. Entonces, lo ató al voto de Nazir. Entonces, el profeta Shmuel era Nazir, para siempre. El profeta Shmuel era Nazir para siempre. El hijo del rey David, Absalom, era Nazir para siempre. Pero a Shimshon no se ató ni él mismo, ni lo ató su padre. Sino que había una mujer estéril de la casa de Dan que le llegó un mensaje del cielo, le llegó un malaj, le llegó un ángel del cielo que le dijo, te voy a dar un hijo, pero ese hijo va a ser Nazir y tienes que no cortarle el pelo, no puedes darle nada de la uva, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿quién santificó a Shimshon? Fue Hashem. Entonces, en base a eso, los rabinos se discutieron muy fuerte y dijeron, entonces, sabemos que la halajá de Nazir dice en la Torá que tiene que tomar el voto la persona o el padre. Entonces, efectivamente, Shimshon era Nazir o no era Nazir, porque lo santificó Dios. No es como dice la Torá. Entonces, ¿qué decimos? Y la halajá obviamente quedó que quién somos nosotros para discutirle algo que Dios santificó como Nazir. Entonces, Shimshon quedó como Nazir y por lo tanto, como es un neder, porque sabemos que la Torá es con las tres prohibiciones. La Torá dice claramente son tres prohibiciones. Pero si Dios mismo modificó el voto para hacer un voto específico para Shimshon, para Sansón, entonces los rabinos también lo consideran como un tercer voto válido. Respecto de esto, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no quedó claro? Por favor, abran micrófonos el que tenga preguntas. No tengan miedo, yo no. Si alguien de verdad quiere preguntar, no hay Lea, problema. usted tiene preguntas. Yo veo que tiene muchas preguntas, Lea. Vamos, adelante. La pregunta es, o sea, tengo muy claro lo que está enseñando el rabino y dice que el cabello nunca se corta, o sea, que crece y crece y crece y a medida que él va creciendo, o sea, lo va sosteniendo con una cola, o sea, lo recoge. Yo lo hago con un pinche, con una de estas boquitas, pero depende del nivel del cabello, porque si es una persona que tiene el cabello enrulado, de mucho rulo, dado que el Nasir no se puede peinar, lo que le va a ocurrir es que se le van a formar dreadlocks o rastas que se conocen en la cultura, y eso es bíblico. A Shimshon se dice que Shimshon tenía 7 taltalim, que butzotav taltalim, que significa que tenía 7 dreadlocks que colgaban de su cabeza. La gente lo traduce como trenza, pero no, lo que dice la toga es montículo duro de pelo. Esa es la traducción literal, que es un dreadlock, una rasta. Si la persona toma el voto de Nasir, ¿puede tomarse el pelo con una cola, con una liga? Sí, pero a partir de cierta cantidad de cabello, esa liga también le va a cortar. Entonces, lo mejor, y después de cierta cantidad de largos, que es un largo que yo llegué hace poco en realidad, uno va a ocupar estas boquitas para firmarse el pelo y así evitar que no le arranque cabello. No sé si se Porque entendió. la inquietud Rabino, era porque a los hombres les crece mucho el cabello.
O sea, al hombre le que en mi profesión antes fui estilista y a los caballeros siempre les crecía más rápido el cabello que a una mujer. Y la mujer, por ejemplo, que desea tener el cabello rápido, largo, y no, el hombre en cambio sí le crece rápido, por eso era la inquietud. Gracias. Sí, no hay problema. Puede amarrárselo de todas las formas que quiera, siempre y cuando cumpla la condición de que no le arranque cabello. Incluso, por ejemplo, yo tengo un dreadlock, yo tengo una rasta, entonces si el dreadlock es lo suficientemente largo, podría amarrarse el cabello con eso mismo. Y si no tiene dreadlocks porque su cabello es demasiado liso, igual podría amarrárselo con el mismo cabello. La diferencia y el problema entra en que como no se puede peinar, se va a formar muchos nudos. Entonces tiene que Eso ser muy mismo le iba a inteligente. decir. ¿Alguien tiene más preguntas? No, eso mismo le iba a decir yo, Rabino, que como no lo podía peinar, se forma como una telaraña ahí, un nudo ahí en el pelo, y eso se ve horrible. ¿Cómo ustedes hacen? ¿Cómo? Eh, es una muy buena pregunta y eso nos lleva ante otro gran aspecto. Y es que la gracia de dejarse el cabello largo no es ser bonito, es ser feo. Las tres prohibiciones tienen tres aspectos diferentes. El primer aspecto del vino, tenemos un verso en la Torá, en el Tanaj, que dice, Beyain yesamach leva benosh. Significa, el vino alegra el corazón del hombre. Es decir, que cuando al nacir lo limitamos del vino, ¿qué estamos limitando? Su alegría. Primer aspecto. Segundo aspecto, el cabello. Si el cabello, la persona se lo deja crecer y no se lo puede peinar y se le empieza a anudar, ¿qué es lo que va a disminuir? Su belleza. Entonces va a tener un anatema, un desinterés con la apariencia. Es decir, limitamos ¿qué cosa? La vanidad. Y el tercer aspecto, que es el aspecto de impurificación con los muertos, normalmente uno no se va a impurificar con muertos desconocidos. Normalmente uno se va a impurificar con muertos que uno conoce, con su padre, con su madre, con su hermano, con su esposa, con su hijo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que el Nazir tampoco tiene permitido estar muy triste. Entonces limita en este caso felicidad, vanidad y tristeza. ¿Por qué? Porque el camino de la santidad y del ascetismo, el camino de la abstención, es el camino del medio. Es decir, ni muy feliz, ni muy triste, ni muy bonito, ni muy feo. Ahí. Y ese camino es el camino de la santidad ante Dios. No sé si se entiende la respuesta. Tengo una pregunta, dos preguntas, Rabín. Puede hacerme tres, cuatro, las que quiera, no se preocupe, dígame. Bueno, la número uno, en estos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo ahora, o sea, la actualidad, usted, bueno, lo dijo que lo iba a explicar cómo se puede hacer para anular el voto. Hay una manera que usted dijo que es muy difícil, que hay una forma de anular el voto de Nasir en caso de que que uno diga, caiga uno por ejemplo, haga una expresión, ve a un muchacho y lo diga, o el otro caso que sí, que una persona quiera, déjame hacer como los rabinos del Talmud, decir, una persona quiera, no yo, una persona quiera asumir el voto de Nasir, pero no lo quiere hacer para toda la vida y necesita saber cómo después puede cerrar ese voto. Esta es la primera Ya. pregunta. Y la segunda pregunta es los hombres casados que quieren asumir el voto de Nasir, cómo se hace? O sea, ¿hay alguna ley específica para eso? Ya, ok. Voy a responder la primera y probablemente se me va a olvidar la segunda, así que ténganla en mente para recordármela, ¿ok? Entonces, la primera pregunta es, lo primero es que hay que tener en consideración que como explica la Torá, que una de las formas que se considera pecado es que en realidad él debió haber tomado el voto para toda la vida. Entonces, ¿qué explica la Torá? Que es un pecado, es decir, una mala acción, tomar el voto para tomarlo de forma limitada. Entonces, el camino correcto no sería pensar, no estoy diciendo que esté mal, por estoy explicando solamente. No, no es correcto que la persona diga, voy a hacer el voto por 2 años. No es correcto, porque la idealización del voto, cuando se creó la mitzvah desde el cielo, que se nos entregó por Moshe Rabbeinu, es que la persona que lo tome, lo ideal es que lo tome para siempre. Porque si uno quiere santificarse ante Dios, ¿por qué no querría quedarse santo toda la vida? Ese es el tema. Claro, claro, es lógico. Cuando una persona quiera anular el voto,
¿qué es lo que hacía? Llevaba el sacrificio y pedía perdón por haber despreciado este nivel de santidad. Ahora, ¿cuál es el tema? Si llegase a presentarse una situación en la cual el Nasir debe... No se me ocurre una situación ahora en un momento, pero imagínense todos ustedes en sus propias vidas una situación delicada, muy complicada, que usted lo fuerza a que tiene que romper su voto. ¿Cómo lo haría hoy en día? Es muy difícil y depende del voto. El Nasir Shimshon, el que toma el voto del Nasir como Sansón, no tiene forma, o sea, no hay forma de salir. Solamente si es que en el momento en que tomó el voto lo anula a otra prohibición. Porque esto no es... Porque, recordemos, todo lo que tenemos de alajá de Nesirut está en el Mishneh Torah del Rambam. El Shulchan Aruch no tiene una sola alajá de Nesirut, porque lo que hizo el rabino Yosef Karo fue la alajá le maaseh, la alajá que podemos cumplir a cabalidad hoy en día, y como no hay templo, él obvió todo lo de templo, todo lo de sacrificio. El Rambam no. Entonces, todo lo que tenemos de alajá está compilado en el Rambam, en el Mishneh Torah. En este caso el Rambam dice, el Nasir Shimshon, el tercer voto no tiene forma de escaparse, pero en las leyes del Shulchan Aruch, en las leyes del voto, uno puede atar un voto a otro. Y si uno anula uno, el otro cae por consecuencia. Oh, ya. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, Vlineder, esto no es un voto que, claro, Vlineder no es un voto. Yo digo, yo no voy a comer manzana y yo me voy a hacer Nasir. Entonces, ahora yo tengo dos prohibiciones. No puedo comer manzana, ni nada que venga de la manzana, y yo no como, y yo soy Nasir. Entonces, ¿cuál de estos dos votos es nulificable? La manzana. Entonces, Manzana. nulifico delante de un Beit Din, que es 3 judíos observantes de Shabbat, que hay un texto para nulificar votos, y si nulifica la manzana, el otro cae. Es decir, el otro se anula. Por consecuencia, porque dijo y, es decir, que los puso a ambos en una misma frase. No es recomendable hacer eso. ¿Por qué razón? Porque la Nesirut es una mitzvah constante, es decir, es un mérito muy grande, porque es una mitzvah que se cumple 24/7. La mitzvah del Nesirut no es una mitzvah que la persona la cumple cuando toma el voto y cuando lo termina. Es una mitzvah que cada segundo que la persona es Nasir está adjudicándose mérito y arriba en el cielo. Imagínense, un mérito muy grande. ¿Y qué pasa cuando uno anula un voto? Que es la forma en la cual lo tendríamos que hacer hoy, que se llama atará, significa que es como que nunca hubiese tomado el voto desde un principio. Es decir, que todos esos aquellos méritos, todas esas aquellas mitzvot que hizo durante el voto se pierden y usted quedaría espiritualmente desprotegido. Es decir, si usted fue Nasir por 30 años, imagínese la cantidad, si usted cada segundo que Nasir obtiene una mitzvah, ¿cuántas mitzvot va a perder en 30 años? Eso es muy fuerte. Entonces no es recomendable hacerlo por esa razón. Es solo en caso, por ejemplo, como usted dice, si por ejemplo yo me equivoqué porque no sabía la salahot y me vio pasar a mí y dijo yo quiero ser como él y usted no sabía que eso lo hizo Nasir, entonces viene un rabino y le dice, oh, usted es Nasir porque la alajá dice tanto. En esos casos que usted no quería tomar el voto y no ha pasado ni un día, por supuesto que no le va a hacer daño nulificarlo. Y esa es la gracia. Pero en el resto de los casos que la persona lo tomó consciente, tiene que saber que si anula el voto, lo va a anular todas las mitzvot que cumplió con él. Y eso es muy peligroso. No es recomendable, bajo ninguna circunstancia. No sé si se entendió. Sí, entendí, alto y claro. Sí, ¿Y cuál es la entendí. segunda pregunta? Hombres casados que se hacen Nasir. No entiendo la pregunta. De si se puede o no, la respuesta es que sí, porque alágicamente el esposo no está atado a la esposa respecto eh, de votos. Es al revés. Si una mujer que está casada quiere tomar un voto, tiene que preguntarle a su marido si él está de acuerdo con ese voto, porque espiritualmente la espiritualidad de la mujer depende de su marido. Entonces, por eso la mujer tiene que saber con quién casarse, porque si el marido con el que se casa no hace mitzvot, no estudia, no se pone tefilín, no reza, es complicado, porque por mucho que la mujer cumpla todas las mitzvot, si su marido no hace nada, Hashem no la va a escuchar, porque la espiritualidad de la mujer está ligada a la espiritualidad de su marido.
Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué explica la halajá? Explica que solamente el atado es viceversa, es decir, si la mujer toma un voto, tiene que consultarle al marido o el marido puede nulificarle el voto a la mujer o a los niños, pero no al revés. Es decir, la mujer, si el marido toma el voto de Nasir, la mujer no puede nulificarlo. Ahora, ¿qué le recomiendo yo por Shalom Bait para que no le peguen? Pregunte primero. Pregunte primero, vea la opinión de su esposa y después de eso tome decisiones. Muy bien. Pregunta respondida. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene más preguntas, más consultas? Hola, yo tengo una pregunta eh, Dime. que es similar a la pregunta anterior. Entonces, no hay ninguna conexión esencial entre el voto de Nasir y la cuestión del, del matrimonio, de la vida sexual. ¿Hay algo necesariamente relacionado en esto o no? Absoluto. Ahora, sí podría generarse una situación, es, s- por ejemplo, ¿qué pasa si a un Nasir, una persona malvada, le corta su cabello? ¿La persona sigue siendo Nasir hoy en día? Sí, pero tiene que recluirse hasta que le crezca el cabello por lo menos un poco. Es decir, no puede salir a la calle, no puede ser visto, nadie lo puede ver hasta que le crezca el cabello. Entonces, si una persona malvada, primero, debo decir, si le corta un solo cabello a un nazir con malas intenciones, se lleva todas las maldiciones de los egipcios. De que es fuerte, ya no es recomendable. Pero si la persona lo hace y la persona tiene que recluirse, eso también incluye a su esposa. Entonces, muy probable que dado que la santidad de el Nasir está ligada a su cabello, que es una corona para su Dios en su cabeza, como explicamos, es muy importante que ni siquiera pueda ver a su esposa. Ahora, sí hay una limitación, porque sabemos que por lo menos tiene que estar con su esposa sexualmente una vez al mes. Tiene que intentar recluirse por 3 semanas antes de que se cumpla el mes y ahí puede volver a estar con su esposa. Pero aún así, debería recluirse, que nadie lo vea, irse a una habitación y intentar que nadie lo vea. Obviamente si vive con su esposa lo va a ver, pero más allá de eso, fuera de la intimidad de su hogar, nadie puede mirarlo si es que alguien le corta el cabello. Pero sería la única excepción. No hay ningún problema con tener hijos, con que se casen, no hay absolutamente ningún problema. Sí, Ok, toda raba. ok. Rabino, una Voy a pregunta. hacer una pregunta si se puede, a lo mejor la ven boba, pero bueno, quiero preguntar. Pero ustedes los nazis se lavan la cabeza y todo, ¿no? Porque de contra que lo tienen enredado y no se lavan la cabeza, vaya. Sí, nos podemos lavar la cabeza, no hay ningún problema. También se pueden utilizar productos para el cabello. A algunos les gusta cuidar su cabello, dado que tienen que hacerlo crecer. Se preocupan de echarse productos dado que como no se puede cortar el cabello, las mujeres saben que es muy probable que las puntas del cabello se sequen. Entonces es muy importante que él tenga nutrición en su cabello, que lo pueda limpiar. Sin embargo, no puede peinarlo, es decir, que como no puede peinarlo, tampoco puede meterse los dedos de una forma muy invasiva con las uñas, sino que solamente las yemas del dedo y idealmente sola de forma superficial, no entrando hacia los nudos del cabello. Pero sí, Ya, no hay problema, ya. se puede Jeremías lavar. quería hacer pregunta, Rabino. Ok. Adelante, Jeremías. ¿Cómo sabe el Nasir de que su voto es válido o que fue aceptado ante Hashem? Es una buena pregunta, tiene que ver con los taltalim. Dice la Torá, dice la halajá que en realidad no es la halajá, es la Kabbalah, esto ya es cosas más profundas. Si cuando la persona tomó el voto de Nasir, de aquí a 5 años, no se le hizo una rasta, no se le hizo un dreadlock, significa que no es el camino para él y tiene que anular su voto. Punto. Es así de simple. Si la persona no se le hizo un deadlock en el momento de que tomó el voto a 5 años, la persona sabe que tiene que anular el voto, no es para él. Eso es lo que dice la halajá, la Kabbalah. ¿Por qué? Porque es importante, o sea, lo que dice la Torá, específicamente, digamos, en el hebreo de la Torá,
dice que va a dejar crecer su cabello, pero dice su cabello arañado. Es decir, que parte del requisito de cumplir la mitzvah de crecer el cabello es que tenga por lo menos un taltalim, un dreadlock, una rasta, coloquialmente hablando. Esa sería como la forma de saberlo. Ahora, dado que ya estudiamos más que nada lo que es alágico, obviamente es mucho más profundo, muchísimo más profundo y da para una clase como de 4 horas, pero eso es como resumido de lo que es el voto de Nazir. Sabemos que espiritualmente la persona que toma el voto de Nazir obtiene algo. Y eso es muy importante. No quiere decir que la persona deba tomar el voto por obtener eso, sino que es una consecuencia de haberlo tomado de la forma correcta. ¿Qué dice la halajá? ¿Qué dice la Kabbalah? Dice, en aquello que la persona es muy bueno, es decir, con aquello que la persona, la tendencia de su alma sea muy fuerte, va a ser más fuerte en eso. Es decir, ¿por qué Shimshon era fuerte? Porque la tendencia de su alma estaba ligada a un atributo cabalístico, una sefirá que se llama Geburah, que es la severidad o la fuerza. Entonces, como él era muy tirado, porque era de la tribu de Dan, que Dan significa juicio. Entonces, de esa raíz espiritual, por eso Shimshon era fuerte. No quiere decir que todas las personas que vayan a tomar el voto, yo no soy fuerte, yo no puedo levantar un auto. Cada persona tiene una raíz espiritual y esa raíz espiritual le aumenta. Es decir, yo, por ejemplo, me gusta mucho el estudio, pero antes de que yo tomara el voto de Nazir, yo no entendía nada de Kabbalah, no entendía Kabbalah, no entendía. Podía entender todo el Talmud, entender todo el Shulchan Aruch, podía estudiar mucho, pero no entendía absolutamente nada, ni una pizca de Kabbalah no me entraba en la cabeza. Tomé el voto de Nazir, de la nada dije, wow, qué fácil. Depende de cada persona qué le va a llevar. Hay personas que son muy pacientes, le va a dar herramientas para ser más pacientes. Personas que son buenas para los negocios, mejor para los negocios. Personas que son activas, más activas. Personas que son estudiosas, más estudiosas. Entonces, lo que hace el voto de Nazir espiritualmente es aumentar el atributo que predomina en el alma. Eso es lo que hace. ¿Ok? Para Rabino, terminar, eh, después vamos a ok. dar espacio a todas las preguntas que quieran. Dice el Rambam al final de las leyes de Nesirut, en el capítulo 10 de las leyes de Nesirut, dice que existe una senda adecuada para hacer el voto de Nesirut. Dice, Haomer Hareni Nasir, im sekach bekach. Si alguien dice, me comprometo a hacer Nasir si hago tal o tal cosa, o im lo ese, o si no lo hago, vekayotze base, o cosas parecidas, harei se rasha. Él es un malvado, un Nesirut kazomi Nesirut reshaim hu. Y el Nesirut que es tomado así, es decir, a condición de algo, es el Nesirut de los malvados. Aval hanoded la Hashem derech kedusha. Sin embargo, el que hace el voto de Nesirut en aras de la santidad a su Dios, se enae umeshuvach. El que lo hace es bueno y alabable. Ve al Zeneemar, y sobre esto dice la Torah, Neser Eloav al Rosho, Kodesh Ula Hashem. La corona de su Dios está sobre su cabeza y él es santo para Hashem. Usekaloa Katuv Kanavi, y de esta forma la Torah lo compara con un profeta. Sheneemar veakim veneichem lineviim umebajuechem lenezirim, que dice en el profeta Amós, en el capítulo 2, dice, de vuestros jóvenes, de vuestros hijos voy a levantar profetas, y de vuestros jóvenes voy a levantar Nezirim. Entonces, esa es la diferencia entre un buen nazir y un mal nazir. El que lo hace por santificarse a Dios y para corregir atributos de su carácter es alabable y de él se dice que tiene una corona de Dios sobre su cabeza. El que lo hizo sin querer, o el que lo hizo, yo soy nazir si es que Hashem me da tal y tal cosa, o si hago tal y tal cosa, es un malvado y que mejor que anule el voto lo más rápido posible porque en vez de ser una bendición para él, va a ser una maldición para él. Entonces, con esto terminamos el resumen de las leyes de Nesirut. ¿Existen casos modernos que hayan tomado el Nesirut? Sí. Y el más importante para mí, opino yo, y búsquenlo, es muy importante, el rabino David A. Cohen. El rabino David Cohen, que fue el principal discípulo del rabino Kook en Israel, el Rav Kook, el rabino David A. Cohen, que se dice que alcanzó la profecía en los últimos días de su vida por el mérito de la Nesirut. Ahora sí, más preguntas, consultas para que finalicemos.
Rabino, yo tengo una pregunta. La Ok. pregunta es con respecto, el Nasir, sabemos que es con respecto a su cabellera, pero ¿tiene alguna relación también para con sus barbas? No, alágicamente no, cabalísticamente sí. Es decir, por ejemplo, el Nasir, por ejemplo, yo me afeito, se puede afeitar, obviamente eso no quita que las otras alajot sigan válidas, o sea, no te puedes pasar navaja, tienes que hacerlo con tijera, ¿cierto? No, es solo conectado al pelo de la cabellera. ¿Ya? No es conectado al pelo de la barba. Cabalísticamente, no es bueno no tener barba porque la barba representa el Midat HaRachamim, los atributos de misericordia. Entonces, si la persona tiene poca barba o no tiene barba, la vida que va a tener es más difícil. Entonces, no es bueno, pero no, en temas de Nesirut no es necesario, no está atado a la barba, no. Todos los Nasir que yo conozco tienen barba, pero por la parte cabalística, no porque alágicamente sea obligación dejarse la barba. Gracias por la respuesta, Rabino. No hay Adelante, problema. chicos, pregunten. ¿Existe un tiempo de estudio antes de asumir el voto? Una persona que lo vaya a asumir tiene que estudiar qué tiempo antes, porque O sea, si lo asume sin querer, es en el momento, no importa. El único requisito es que tiene que ser judío. Si no es judío, no sirve. Es decir, por ejemplo, si un goy dice yo soy nazir, no es nazir, porque los votos para Dios son solo para judíos. Sea converso o nativo, es lo mismo. Ambos son iguales ante la halajá. Entonces, la persona que se convierte al judaísmo al día, salió de la mikve y dijo yo soy nazir, es nazir. No hay excusa. Ahora, si la persona quiere tomar el voto de Nasir de forma consciente, por supuesto que tiene que estudiar todas las leyes por lo menos unas 2 o 3 veces, saber en lo que se está metiendo, saber los tipos de votos que hay, saber que si ya es algo que no lo deja tranquilo ni dormir y que Hashem lo está guiando a que tome el voto, es porque efectivamente tiene que tomarlo, pero que lo tome de forma consciente, no sin saber. Ahora, ¿es recomendable tomar el voto para todos? No, por eso no hay muchos Nesidim. Tiene que ver con la esencia del alma, con la persona. Si la persona se da cuenta que es algo que conecta mucho, no necesariamente es para todos. Cada persona ve. Si es algo que realmente no puede vivir sin eso, por supuesto que Hashem no está diciendo que es su camino. Pero si no es para todos, no es obligación. Ya hay Nasir como yo y muchos grandes rabinos más grandes que yo que son Nasir y que ellos cumplen la mitzvah por ustedes. No tienen que ser todos Nesidim. Pero si es el camino de la persona, obviamente tiene que saber en lo que se está metiendo, en especial hoy en día, porque como explicamos es para toda la vida. Entonces, no es tan sencillo como antes, que 30 días, claro, chistoso, pero para toda la vida, difícil. Ujú. ¿Alguien Sí, tiene más preguntas? eso yo conversaba con mis estudiantes el otro día que estuvimos repasando las misbot con respecto al Mishneh Torah, al Sefer Hamadá. La verdad que esto es de mucha conciencia. La persona que va a tomar un voto de Nazir, que verdaderamente tiene que ser conscientemente de lo que está haciendo, como dice Rafael el Aguayo, no es para todos, pero no es imposible. Pero lo más recomendable en esta circunstancia es de que, como hizo una pregunta anteriormente una compañera en clase, de que qué podemos hacer nosotros hoy por hoy eh, para poder hacer esta mitzvah. Sabemos que no todos van a poder hacer esta mitzvah, pero lo más importante es hacer los mitzvot que nos podemos hacer diariamente. Con esto uno va progresando, incrementándose en el estudio de la Torá y haciendo Masin Tovim y todas estas instituciones que nos corresponden hacer. Y poco a poco vamos a elevarnos, que es lo más recomendable. Rabino, ¿algo que tenga que comentar? No sé si de los muchachos que están allá contigo en Cuba no. Chicos, en Cuba, ¿tienen preguntas? Todo claro, dicen. No, Ok, excelente. perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, seguros, Eh, última a oportunidad. mí me gustaría hacer una pregunta más, si me permite. Eh, yo no sé si me quedó muy claro. Eh,
el voto que asumió usted específicamente, ¿se le permite cortar el cabello una vez al No, año o no? Es el Nasir no, Shimshon. no. El Nasir Shimshon es solo vino, cabello, puede ir a cementerios, funerales y todo, pero no puede cortarse el cabello nunca, jamás. No puede hacerlo cada 12 meses. El otro Nasir, el Nasir para siempre, dado que tiene la tercera prohibición, se le es más indulgente con la segunda. Es decir, dado que no puede ir a funerales, puede cortarse el pelo cada 12 meses para que no le sea tan difícil. Ah, pero el voto que eh, lo asumió usted es el Nasir Shimshon. Sí, por muchas razones, principalmente porque mis papás todavía están vivos y Sí. obviamente tengo que enterrarlos, o sea, Y, es parte de... Y soy rabino y ya me ha tocado oficiar varios funerales aquí en Chile, entonces no es... si yo no hubiera estado, quizás no hubiera podido nadie más, entonces cada uno tiene que ver qué le acomoda más. Y en este caso fue el camino que yo decidí tomar porque al ser rabino uno tiene que estar para los judíos en todos los momentos, incluso en los momentos tristes. Entonces, lo ideal era ese tipo de voto para mí. Pero no quiere decir que es el mejor o que uno es mejor que otro. Cada uno ve lo que le acomoda más y lo que resuena más con el alma. y me gustaría hacer también, es una pregunta, pero es un comentario. Yo creo que la primera cosa que aprendí sobre el voto de Nasir fueron ya en Chile, en enero, en el momento de mi conversión, en aquellos días en Quilpué, la primera cosa con relación al vino, porque hacíamos kiddush con cerveza, así fue nuestra boda también, y para nosotros fue también muy especial porque Alseña y yo, a nosotros nos gusta mucho la cerveza. Es una, es una bebida que es parte de los momentos más alegres de nosotros. Y también una otra cosa con respecto a la uva, no solamente al vino, pero eh, cuando en el día, yo creo que en el día 27 yo fui al supermercado con señor Johanan, su padre. Gran abrazo para señor Johanan. Le extraño muchísimo. Y él mencionó muchas cosas, platicamos por mucho tiempo y estábamos comprando alguna cosa para la recepción en el día siguiente y algunas cosas, eh, yo no sé cómo se dice en castellano, castañas. Eh, Hay cosas que él me señaló y me dijo, eso por ejemplo no se puede porque acá tenemos uvas deshidratadas, Ah, aquellos pasas, paquetes en pasas. Brasil se llama granola, nuts en English. Sí, son los mix que traen varias, como el maní, Lo traen que ponemos, por almendras, y ejemplo, pero traen en ese una caso, bolsa. traen también uvas pasas. Entonces, Y Sí, sí, ujú. sí, sí. sí, Tú tienes una bolsa, tú tienes una bolsa con nueces, nuts, que dices, nueces, almendras y pasas, yo y no puedo comer eso, aunque me des solo la almendra. O sea, el contacto solamente no, ya no sirve. Y no solamente el beber vino, sino que comerlo. Por ejemplo, si estás haciendo carne y le echas una copita de vino, aunque no se note y yo no sepa que le echaste vino, no se puede. Y Es- eso me lo enseñó tu padre, juntamente con muchas otras cosas que me habló en aquel día, por las cuales soy muy grato. Son recuerdos muy preciosos para mí. Alseña y yo les extrañamos muchísimo y tenemos planos de volver a Chile en el año cuando- siguiente. Fue todo muy especial y le agradezco pero muchísimo por esta clase también. Es un placer, es un honor reverlo y poder aprender nuevamente con usted. Muchas gracias. no hay problema, muchas gracias. Siempre estás Con, invitado.
Ya, y no solamente tú, sino Muchas que gracias, todos los Rabino. alumnos que están aquí pueden venir y visitarse, que algún día juntan dinero y quieren venir de vacaciones, me pueden pedir el número mío al GapLab y vienen acá, no hay problema, nunca. Con el permiso del rabino, quiero mencionar algo que es bien importante para todos. Cuando nosotros sepamos o conozcamos en nuestras comunidades que alguien hizo este voto, es nuestro deber, nuestra obligación de cuidar al Nazir. Mucho. ¿Qué quiere decir esto? Inspeccionar en cada uno de nuestros hogares si llega el Nazir, que no haya jugo de uva, que no haya raisins o como se le dicen pasas, en este caso traducido al español, que no haya todo producto que pueda invalidar el voto Nazir. Como bien dijo en este caso el rabino. Eso es algo muy importante que me gustaría aclarar para terminar. Es muy importante que el voto de Nasir hace que la persona no salga de su obligación con el vino. Es decir, el Nasir no puede ni siquiera estar alrededor de un viñedo por tentarse, tampoco puede sentarse en una mesa donde hay personas bebiendo vino, porque la gracia del Nasir no es que no le guste el vino, es que le encanta el vino, pero decide refrenarse. Como a mí me gusta el vino, me gustaba mucho, pero me refreno para santificarme a Hashem. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo estoy en una mesa en Shabbat viernes noche y digo, y alguna persona hace kiddush con vino, yo tengo que hacer otro kiddush porque ese kiddush que se hizo con vino, yo no puedo obtener beneficio, ninguno. Entonces es como que yo no hubiera hecho nada. Entonces necesito hacer otro. Lo mismo, si alguien hace Abdalá con vino, yo tengo que llegar a mi casa a hacer Abdalá de nuevo. Porque no, el vino nos saca de la obligación. Y eso es muy importante lo que dice Gabriel. Para terminar lo que les dije, ¿cierto? Dice, y levanté de entre vuestros hijos profetas y de vuestros jóvenes Nesirim. Y dice Hashem, pero vosotros disteis de beber vino a los Nesirim y le dijisteis a los profetas que no profeticen. Es decir, en realidad, o sea, el que haya Nesirim es bueno, pero son los mismos judíos los que no son responsables con los Nesirim, con las personas que se santifican ante Hashem. Entonces, eso es algo que me gustaría aclarar. No sé si hay alguien más que quiere preguntar algo o consultar. Si no, con eso ya. Yo creo que ya cumplimos, querido Rab, muchas gracias. Muchas gracias a la Quejilá Ejal Jacob por estar presentes en esta clase. Muchos de sus estudiantes que veo que están aquí presentes, Muchas muchos de gracias, su Rabino. comunidad. Les agradezco que nos hayan acompañado aquí a Sulam Jacob Sephardic Community. La verdad que somos dos comunidades hermanas. Nuestro Rab Gilel Aguayo lo apreciamos mucho también por acá. Y ha estado, como mencioné al principio de este video o este canal que estamos teniendo nosotros en YouTube, él nos acompañó con respecto a Sofer Stam. Él es un sofer y ya prácticamente ha escrito ya una Megilá, Baruch Hashem. Está preparando Sefer Torah ya en Chile. Es increíble. El rabino, como a mí me decía mi papá hace mucho tiempo, tú pareces una navajita suiza, hijo, porque el rabino es así como esas navajitas suizas, trae muchas cosas, la verdad que es muy refrescante tener rabinos jóvenes que estén muy elevados principalmente y que han hecho mucha carrera rabínica. En este caso el rabino también prontamente ya va a ser Shohet. Wow, eso es, creo que ya eres Shohet, ¿no, Rabi? Ya eres Shohet. Tengo permiso, pero el título me lo dan después. Entonces ya está aprovechando su tiempo, su juventud. Para mí, les soy honesto, es una inspiración para mí. Le agradezco mucho al rabino y le agradezco a su comunidad que nos ha recibido a nosotros también allá en Chile. Yo quedé enamorado, estoy con esa idea también de volver, Besrat Hashem, algún día de vuelta otra vez. Y bueno, no hay nada más que decir. Muchas gracias. Nos despedimos todos. Se despide el rabino Gilel Aguayo. Se despide de ustedes su rabino Johanan Levi. Un fuerte abrazo. Coltum, muchas gracias. Laila Tov.